el Señor. Vamos a leer del verso 10. En adelante. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versos del 10 en adelante. Los hermanos que quieran estar más cómodos se pueden echar hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor le dijo: ve pues, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí la palabra del Señor. Se puede sentar. En esta mañana me gustaría tocar la segunda parte de un sermón que tiene que ver directamente con la vida del apóstol Pablo, la vida de Saulo, el gran perseguidor de la iglesia. Yo creo que esta es la conversión más importante de todos los tiempos. Pablo, el fariseo de fariseos, el hombre celoso de la ley, oiga, que respiraba maldad en contra de los cristianos, que aparece por primera vez en el martirio de Esteban, allí cuando pusieron las ropas de Esteban a sus pies. Luego es presentado como aquel que asolaba a la iglesia, encarcelaba a los cristianos. En este relato iba camino a Damasco con cartas, con autorización de prender a los cristianos. Y camino a Damasco, no estamos tocando el pasaje como tal porque queremos tocar la segunda parte. Allí chocó con el Señor Jesucristo. Se le apareció, como dice él, como un abortivo. Choca con Jesús. Tiene esta experiencia sobrenatural donde Dios le habla, donde Dios, oiga, le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Y aquel hombre perseguidor, aquel hombre con toda aquella autoridad, con todo aquel poder, oiga, aquel león fiero se convierte en un manso gatito delante de la presencia del Señor. Porque oiga, ¿cuántos el cristianismo ha impactado de una manera tal, oiga, que eran los guapos del barrio, que eran los que hacían y deshacían, que eran, oiga, los que usted no le podía dar una mala mirada, los que usted no le podía dar una respuesta que no le gustara, porque mire, se buscaba un problema con ellos? ¿A cuántos de ellos, cuando mire, se han topado con el Señor, Dios les transforma,
Dios les cambia. Dios brega con su carácter. Y Saulo es impactado de esta manera. Necesitaba que su vida fuera trastocada de una forma sobrenatural. Y así ocurre con tanta gente que necesitan ese choque, ese golpe que cambie su rumbo. Por eso siempre oramos y le pedimos a Dios: Dios, trabaja con los corazones, trabaja con la gente, ministrale, obra en manera especial. Y Saulo estuvo ahí, en ese choque sobrenatural, postrado, queda ciego. Y allí, en ese momento, Dios comienza a trabajar con él. Estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo un tiempo en oscuridad, analizando su vida, analizando su trayectoria. Vivió allí un tiempo de cercanía, un tiempo de comunión, recibiendo instrucciones de Dios. Oiga, a todos los seres humanos y a todos nosotros nos hace falta un tiempo de puertas cerradas. Un momento en nuestra vida que nos haga salir, oiga, de la rutina en la cual nosotros estamos envueltos. Es un llamado que el Señor nos quiere hacer en esta mañana a la comunión, a que tengamos un tiempo en la cámara secreta, un tiempo con Dios. Así que el fariseo, que había venido con una agenda, su agenda había sido transformada por la gracia y el poder de Dios. Pablo, como fariseo, tenía acostumbrado a hacer repeticiones, a hacer rezos, pero ahora oraba, ahora ayunaba, ahora estaba en la presencia del Señor. Y los fariseos tenían costumbre, sí, de ayunar, pero no como método para comprar a Dios, no, ayuno, pero no para pedir, oiga, para pedir que Dios cambiara o para comprar a Dios con su ayuno. No, era un momento de ayuno, porque era un tiempo de comunión y estaban separados y no querían ni que la comida ni que nada interrumpiera aquel tiempo. Porque mire que la comida nos interrumpe el tiempo. Por eso nosotros siempre comemos aquí después de las actividades. Porque si lo hacemos antes, oiga, nos quedamos chachareando por ahí. Mire, nuestro estilo de vida a veces es nuestro peor enemigo para encontrarnos con Dios. El estilo de vida que lleva la gente secular lo hace estar tan envuelto en tantas cosas que apenas pueden mirar a los cielos, apenas se pueden acordar del Creador. Por eso es que la vida en tantas ocasiones al hombre le da un detente, una circunstancia que nos marca, una circunstancia que, oiga, nos detiene por un momento para que miremos a los cielos y entendamos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay que hacer arreglos. El ser humano anda a la prisa. La gente no tiene tiempo para nada. Los trabajos, oiga, nos ocupan la mayor parte del tiempo. Y hay gente que tiene trabajos de 40 horas y adicional a eso tienen un part-time porque, oiga, la vida está cara, está difícil, hay que hacer reajustes. Y vivimos en un constante afán que no nos permite, oiga, acordarnos de nuestro Creador. Igual nosotros en la vida cristiana nos afanamos con tantas cosas y Dios nos da unos detentes porque hay que hacer arreglos para estar a solas con el Señor. Hay que retirarse con el Señor. A veces nuestra vida carece de profundidad y en este camino cristiano hay que ser hombres y mujeres, oiga, de una vida de oración profunda y de una búsqueda, oiga, a solas con Dios. Los a solas con Dios hacen falta. Un ministerio de envergadura
como sería el ministerio del apóstol Pablo, tiene que comenzar con oración, tiene que comenzar con tiempo. Oiga, delante de la presencia del Señor, Dios tiene su agenda para nosotros. Dios tiene sus planes. Y hay que orar, hay que retirarse, hay que decir como Pablo dijo en ese momento que chocó con el Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo, que estaba acostumbrado a que otros, oiga, a darle instrucciones a otros, en este momento estaba diciéndole al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? Hoy Dios te dice en esta mañana: detente, intima conmigo, se te dirá lo que debes hacer. Y me gustaría entonces tocar esta segunda parte de la conversión de Pablo, porque es interesante el papel que juega Ananías, este personaje, en la transformación, en la entrada del apóstol Pablo a la vida cristiana. A la vez que Dios estaba trabajando con Pablo, a la vez que Dios estaba preparándolo, eligiéndolo, a la vez que Dios estaba instruyéndolo, a la vez que Dios le estaba sacando el odio, a la vez que Dios estaba cambiando, como decimos, oiga, el chip. Qué maravilloso es Dios. Uno se pone a pensar en la conversión. Por eso es que la gente que, oiga, a lo mejor no tiene la fe cristiana, no puede entender esto. Como un criminal, como alguien lleno de odio, como alguien lleno de maldad, pasa al frente y dice: yo quiero que el Señor me transforme. Y el Señor en ese instante le quita el odio, le quita el rencor, le quita la ira. Le quita tantas cosas negativas de su vida. Pues el Señor estaba haciendo esto con Saulo, trabajando con él. Pero a la vez que preparaba a Pablo, de manera paralela, trabajaba con otro instrumento suyo. Un hombre ya más pulido, más limpio, refinado. Un hombre que ya había tenido una experiencia de toda su vida con el Señor. Porque si algo es interesante, iglesia, que nosotros entendamos, es que la gente que viene al Señor nueva, que vienen, oiga, con cojeras, con situaciones difíciles, con problemas familiares, algunos pueden venir con problemas con la justicia, necesitan que nosotros estemos preparados para recibirle, para bendecirle. Y de la misma forma que Dios trabaja con ellos, trabaja con una iglesia que tiene que recibir gente que está maltrecha, con gente que está dolida, con gente que está, oiga, herida por la vida, herida por circunstancias adversas que han sido su diario vivir. El Señor trabaja, oiga, el Señor tiene el control del universo, oiga, trabaja en esa sincronía. Trata con cada uno de sus servidores. Créame, hermanos, que hoy en el mundo espiritual Dios está llevando a cabo planes poderosos con la vida de los hombres. Él está trabajando con corazones. Está trabajando con corazones aquí en esta mañana. Y Él trabaja con corazones, no importa parezcan ser muy duros. No hay un corazón muy duro que Dios no pueda ablandar, que Dios no pueda, oiga, trabajar con Él. Él está seleccionando hoy, en alguna parte del mundo, entre lo vil y lo menospreciado, lo que le puede ser útil. Y enfocándonos en la vida de Ananías, instrumento que utilizó Dios para bendecir la vida de Pablo y darle la bienvenida a la fe. Dice la Escritura que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión:
Ananías. Y él respondió con la frase que debemos responder todos los cristianos cuando Dios nos llama. Él respondió: heme aquí. Y fue a través de una visión. Visiones era a través, una de las maneras en las cuales Dios se le revelaba a sus hijos. Era el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando dijo que los hombres, los jóvenes, los ancianos tendrían visiones, soñarían sueños. Dios es el Dios, hermanos, que se comunica, que habla. Claro, no podemos utilizar un patrón y establecer que Dios lo hará de esa manera siempre. No, el Señor tiene muchas formas de hablar, muchas formas de actuar, muchas formas de decirnos las cosas. Y a lo mejor usted está en esta mañana y dice: las circunstancias que yo he vivido en estos últimos días, yo creo que Dios me quiere decir algo. Tenemos la palabra profética más segura y a través de ella Él nos habla. Además que Él habla al corazón y pone en nosotros el querer como el hacer. Lo interesante de la respuesta de Ananías, claro, en el entre líneas se entiende que este hombre era un hombre de comunión con Dios. Era un hombre de intimidad con Él. Su respuesta, heme aquí, es la respuesta clásica de todos los que son llamados por Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Samuel era un niño y el Señor comienza a inquietarlo, y de noche él escucha aquella voz que le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel iba donde el sacerdote y le decía: ¿qué tú quieres? Yo no soy el que te he llamado. Y volvía nuevamente la voz: Samuel, Samuel. Y Elí: ¿para qué tú me quieres? Yo no te he llamado. Y entonces Elí, el sacerdote, se dio cuenta que era Dios que llamaba a Samuel. Y le dijo: Samuel, cuando te vuelvan a llamar, solo dile: heme aquí. Aquí estoy disponible. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 6 se relata aquella gran visión, aquella experiencia sobrenatural que tuvo, ¿qué dijo el profeta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí quiere decir, como dicen los colombianos, para las que sean, estoy aquí disponible. Quiere decir: mande usted. Quiere decir: estoy a tus servicios. Así que cuando le respondas a Dios, ten la disposición de hacer su voluntad. Y recibió entonces instrucciones claras y precisas de Dios. Porque el Dios que nos habla, el Dios con quien tenemos relación, oiga, no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que habla claro. Así que hay que tener cuidado de escuchar muchas voces que se parecen a la de Dios, pero no son la de Dios, porque nos hacen vivir en confusión. Le da instrucciones precisas y le dice: en casa de Judas, en la calle derecha, y le dice qué tiene que hacer. El escritor de los Hechos, Lucas, detalla todo lo que le dijo. Y le dice: anda inmediatamente. Mire, hermano, si Dios dice ahora, ahora es ahora. Y ahora no es ahorita, como el ahorita de los mexicanos, ¿verdad? Aunque ahorita para ellos es ahora. Pero no vamos a seguir diciendo eso porque nos vamos a confundir. No atrases lo que Dios te está pidiendo. Es importante que obedezcas y lo hagas de inmediato. Acuérdate que eres parte de un plan sincronizado de Dios, de un plan perfecto establecido por Él, y en el tiempo de Dios Él no se atrasa ni se adelanta, su tiempo es perfecto.
a quien Dios le ha dicho, le ministres, ya Él está tocando su corazón. A quien Dios ha inquietado que tú le hables, ya el Señor está, oiga, tocando su alma. Ya el Señor está tratando con él. Ya el Señor está, oiga, manifestándose, obrando. Ya el Señor está obrando en el corazón. ¿Se acuerdan de Jesús cuando mandó a buscar el burrito? Y le vas a decir así. Y cuando le dijo así, pues claro que sí, el burrito. Porque el Señor va trabajando. Oiga, lo que pasa es que nosotros pensamos muchas veces que la obra la voy a hacer yo, que lo que va a suceder va a ser por mi esfuerzo. Y la realidad es que Dios sí te quiere usar, pero Él está haciendo una parte más importante en el área que jamás tú vas a llegar. Llegando al corazón, llegando a lo más profundo, llegando, como dice la Escritura, hasta el tuétano de los huesos. Llega la palabra del Señor. Así que lo que Dios te está tocando para que hagas, hazlo, porque ya Dios cuenta con eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Trabaja mientras el día dura, porque viene la noche cuando no puedes trabajar. Y le habla de un Saulo de Tarso que ora. Y le dice, mira, ya yo le dije en visión que tú ibas para allá. Así que no me hagas quedar mal. Hasta tu nombre le dije. Él te conoce por el nombre. Qué bueno que Dios nos conoce por el nombre. Qué bueno, oiga, que Dios es el patrono que nos conoce. Y no somos un número más para Él. No, Él nos conoce. Aún los cabellos de nuestra cabeza son contados. Amén, por Él. Hay algunos que hay que contar mucho, hay otros que tienen que contar poco, y hay algunos que no tienen que contar. Ya no tienen que contar. Le está diciendo, Él está esperando un instrumento mío que ponga sus manos para que recobre la vista. Y tú eres el elegido. Y tú eres la persona indicada. Cuando usted vea como cristiano a alguien en necesidad, cuando usted vea como cristiano a alguien que necesita la oración, cuando usted vea como cristiano a alguien que necesite una palabra de consolación, no espere al pastor, porque el pastor a lo mejor no puede llegar. No espere al líder, porque el líder a lo mejor no puede estar. Es a ti a quien Dios quiere usar. Es a ti a quien Dios quiere, oiga, manifestar en ti su poder y su gracia. Las palabras de Jesús a Ananías, oiga, era el testimonio de la autoridad que Dios había puesto sobre él. El testimonio de la autoridad que Dios había puesto sobre los cristianos. El testimonio de lo que le había dicho a sus discípulos. Cuando le dijo, ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El testimonio de aquella promesa de que recibirían poder de Dios. Exousia, autoridad de Dios. Autoridad delegada. Que cuando vamos, que cuando hablamos, que cuando nos movemos, que cuando ministramos, no lo hacemos en nuestra capacidad humana, sino que lo hacemos con la autoridad delegada de Dios. Cuando Ananías, yo aquí estaba y no me lo veo. Cuando Ananías oyó su nombre, Saulo de Tarso, se le erizaron todos los pelos. Saulo de Tarso supo que era aquel que asolaba la iglesia, que arrastraba a la gente a las cárceles. Supo que era aquel que llegaba a Damasco, oiga, con autoridad, con cartas, a encarcelar a los cristianos. Oiga, no es fácil que te digan que tienes que bendecir al que planifica hacerte daño.
Que te digan que tienes que bendecir al que ha dañado tu familia. Que te digan, oiga, que tienes que bendecir al que te ha causado tristeza. Que te digan que tienes que bendecir a alguien que tiene una agenda de maldad contra ti. ¿Qué hacer? Cuando Dios te pone al frente el que te ha castigado, el que te ha lastimado, el que te ha herido, y te dice ministrale, y te dice ora por él. Oiga, aquí está en vivo y directo el llamado que hizo Jesús a sus seguidores cuando les dijo: amad a los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan. No es fácil, pero nos corresponde a nosotros, oiga, tener la capacidad de negarnos a nosotros mismos y hacer lo que hizo Jesús, que siendo nosotros pecadores, que siendo nosotros enemigos de Dios, la Biblia dice que su vida dio por nosotros. En una sociedad, hermanos, que llama a la venganza, en una sociedad que el que me la hace me la paga, en una sociedad que si tú me das yo te doy más duro, los cristianos tienen que tener otro lenguaje, tenemos que asumir otra actitud, tenemos que aprender a ser perdonadores, no podemos guardar rencor. Hay que perdonar, hay que amar, hay que bendecir. Y eso es un negarse a uno mismo. Imposible, imposible no es, porque Dios nos da las herramientas para hacerlo. Oiga, a mí me sorprende muchas veces cuando presentan noticias donde en un juzgado una madre perdona al que asesina a su hijo, una madre perdona a aquel que le ha hecho tanto mal, una madre es capaz de abrazar a aquel que le ha causado tanto dolor. Porque nosotros los cristianos tenemos una visión distinta. No es fácil. Yo no le estoy diciendo que usted lo haga. Ojalá tenga la capacidad de hacerlo. Pero más allá de nosotros ver, oiga, a los hombres, nosotros miramos más allá, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga, nuestra lucha es por encima de aquel que nos maltrata, aquel que incita a maltratar, aquel que incita a odiar, aquel que lleva a los hombres a cometer los más viles y atroces crímenes. Nuestra lucha no es contra el ser humano, es contra el mal que se ha apoderado del corazón de él. Y nuestro anhelo, oiga, es que pueda ser liberado, es que pueda ser sanado y su corazón restaurado como el corazón del apóstol Pablo. Jesús le está diciendo a Ananías, Ananías, él se convirtió, él está orando. Ese maltratante e iracundo fariseo, yo lo he escogido para que sea mi instrumento. Ese hombre que nos ha lastimado tanto, yo lo he escogido, lo voy a limpiar, lo voy a restaurar, lo voy a cambiar y lo voy a usar para la gloria de mi nombre. Yo creo que este es un sermón que nos trae esperanza. Yo creo que este es un sermón para ti, padre, que estás viviendo tiempos difíciles y amargos con un hijo, con algún familiar, con alguien, oiga, que está delinquiendo o haciendo las cosas mal. Este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que te dice: yo lo puedo transformar, yo lo puedo cambiar, yo puedo hacer la diferencia en él. Tráemelo al camino para que tú veas lo que yo voy a hacer. Pablo tenía las experiencias y el conocimiento que Dios necesitaba para llevar su mensaje a los gentiles.
Pablo es el representante personal de Jesús al mundo gentil, a reyes. Era un hombre culto que se sabía expresar. En un momento dado apareció el rey Agripa y posiblemente ante Nerón. El pueblo de Israel, a los suyos, sus hermanos, fueron los más que se opusieron a su ministerio. Inclusive casi lo matan, porque Dios le dijo unas cosas y él empezó al revés. Y esto es interesante porque si Dios dice algo, si Dios tiene un plan, aunque nos parezca a nosotros que la idea nuestra es la más adecuada, créame que si Dios dice que es de derecha a izquierda, usted no puede hacerlo de izquierda a derecha. Cuando Dios dice algo, tenemos que actuar en su voluntad y no en la nuestra. Fue el pueblo de Israel y por poco le quitan la vida. Acuérdese de Jesús cuando fue a los suyos, pero la Biblia dice que los suyos no le recibieron. Jesús le está diciendo a Ananías: este será mi embajador, mi representante a las naciones. Y parece que Jesús le estaba leyendo la mente a Ananías. ¿Tú sabes cuánto este tipo nos ha hecho sufrir? El Señor le dijo: le mostraré cuánto es menester sufrir, cuánto es menester padecer por mi nombre. Él pasará de perseguidor a perseguido. Vivirá en carne propia lo que vivieron sus hermanos, los cristianos. Y si usted lee la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en ese capítulo 11 hay un listado del sufrimiento, de los padecimientos que vivió el apóstol Pablo en su trayectoria cristiana. Apedreado, fue azotado, fue dejado casi muerto, pasó hambre, estuvo en la cárcel, pasó 1000 situaciones. Vivió en carne propia lo que vivieron, oiga, por mucho tiempo los cristianos. Y esto es importante, porque nosotros los cristianos muchas veces se nos vende desde el púlpito la idea de un evangelio sin sufrir, la idea de un evangelio sin situaciones difíciles, la idea de un evangelio donde no se padece, donde no se pasa difícil. Oiga, aquí se llora, aquí se sufre, aquí tenemos tiempo de quebranto, tenemos tiempo de dolor. La idea de un evangelio de prosperidad va y prosperidad viene, hermanos, es una idea fantasiosa, porque el Señor mismo dijo que nosotros tendríamos aflicción en el mundo. Así que hay cosas buenas y hay cosas malas. Tu trabajo puede ser una bendición extraordinaria y puedes ser prosperado en él y puedes crecer y a lo mejor llegas a ser gerencial en la empresa. Pero también te puede ir mal. También la compañía puede hacer recortes. La compañía puede tomar otras decisiones y a lo mejor puede decir: muchachos, las cosas bajaron, las ventas bajaron y el sueldo te lo tenemos que bajar. Pero Dios sigue estando con nosotros. El apóstol Pablo dijo en un momento dado: yo he sabido contentarme, cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, yo sé tener en abundancia, en todo yo he sido enseñado, así como para tener hambre o tener en abundancia, así como para padecer necesidad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de abundancia, de bendición, de la nevera llena, de la alacena llena, de prosperidad, de superávit, gloria a Dios. Pero en los momentos de escasez,
Oiga, cuando la alacena está vacía, cuando en la nevera hay agua, y a veces ni agua, gloria a Dios, porque nuestra vida y nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende del Dios del cielo, y al Dios del cielo nadie lo mueve, nadie lo cambia, no se envejece, no se pone pequeño, Él sigue siendo siempre el mismo. Él es nuestra fuente de nuestro gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Así que Ananías obedeció a Dios. Y la obediencia a Dios en este camino está por encima de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque Dios le da oportunidades a quienes nosotros pensamos que no se merecen ninguna. Si usted fuera Dios, ¿a cuánto ya le hubiese puesto una X? ¿A cuánto ya diría yo no trabajo más con él? ¿A cuánto usted hubiera descualificado? Pero qué bueno, oiga, que nuestro Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. Así que eso a lo que te puedas estar negando, eso a lo que tal vez estás diciendo no, a diferencia de Ananías, es posible que sea el gran proyecto de Dios. Por eso vemos la importancia de ser un creyente de intimidad y comunión. Porque cuando hay intimidad y comunión, el Señor disipa nuestras dudas. Así que llegó Ananías, puso sus manos sobre Saulo y le dijo, y no se lo dijo porque le tenía miedo yo, le dijo, hermano Saulo. Ananías así le da la bienvenida a Pablo, la bienvenida a la fe. Es quien lo introduce llamándole hermano. Oiga, el más grande criminal, el hombre más sinvergüenza, puede venir aquí y viene y le entrega el corazón a Jesús, y desde ese día es mi hermano, y desde ese día es tu hermano en la fe, y como hermano hay que cuidarlo, y como hermano hay que protegerlo, y como hermano, oiga, somos guarda de nuestro hermano. Puso las manos, Pablo fue sanado, le cayeron escamas, oiga, de los ojos. A todos se nos caen escamas cuando nos convertimos al Señor. A todos se nos abren los ojos cuando venimos a su presencia. Todos vemos la vida, oiga, la vida más grande. Todos vemos cosas que no veíamos antes cuando le damos al Señor nuestra vida y le decimos, ahora tú tomas las riendas. Teníamos una visión corta de la vida, pero cuando venimos a los pies del Señor, oiga, es como si nos pusieran unos binoculares. Está bien dicho binoculares, corríjanme los maestros. Nuestra visión se aclara. Fue sanado y lleno del Espíritu Santo. Recibió, oiga, las primicias de la herencia de los santos. Fue dotado por poder de Dios. Aquel mismo poder que recibieron los 120. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. El que no conoce al Señor en esta mañana y está aquí, a lo mejor dice, ¿cómo será eso? Pero ¿cómo ocurrirá eso? ¿Cómo pasará eso? El Espíritu Santo hace la diferencia. El Espíritu Santo es el que hace lo que nosotros en nuestra capacidad humana no podemos hacer. Así que inmediatamente fue bautizado, siendo ahora adherido al cuerpo de Cristo. Ahora era miembro oficial de la nueva comunidad de fe. Con el bautismo selló la unión con Cristo, testificándole al mundo que ahora era cristiano. Oiga, es el bautismo la evidencia externa de lo que hemos confesado en el interior del corazón.
Y ayer llevamos estos 7 hermanos. Y algunos dirán, pero 7 nada más. Oiga, nosotros eso era una multitud maravillosa. Una fiesta, un gozo, un regocijo. Y las muchachas iban, había unas que estaban temblando de frío. Estaba un poquito fría, pero no tanto. Pero oiga, qué maravillosa experiencia. Dice que luego comió y recobró fuerzas. Oiga, si el hombre entendiera, hermanos, que a Dios le interesa trabajar primero con las necesidades internas, espirituales del hombre, y luego trabajar con lo demás. Si pudiésemos comprender que a Dios le interesa, oiga, trabajar con el dolor que está en el alma. Por eso Jesús, a aquel hombre paralítico que fue llevado ante él, le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Y luego toma tu lecho y anda. Y esto es importante recalcarlo, porque a veces nosotros pensamos que lo que más me produce pesar es el dolor que tengo en el cuerpo. Es lo fragmentado que está mi cuerpo por la enfermedad, por el dolor, por circunstancias difíciles. A veces pensamos que lo que me agobia grandemente es el problema que tengo con la familia. Oh, eso es importante, Dios va a bregar. Y si Dios te quiere sanar, te va a sanar. Pero hay una necesidad del alma, hay un dolor interno en el corazón que produce el pecado, que produce la distancia que tenemos de Dios, que produce, oiga, el no haber tenido ese encuentro con Él. Y Dios quiere primero trabajar con el alma. Dios quiere primero trabajar con el corazón. Los seres humanos muchas veces invertimos el orden. Queremos sentirnos bien para luego decidir si le servimos o no. Pero oiga, la decisión inicial debe ser reconciliar nuestra vida con Dios. Y las otras cosas vendrán por añadidura. Así que Ananías fue el instrumento de Dios que le dio la bienvenida al más grande de los ministros del Evangelio. Es uno de los héroes olvidados de la iglesia cristiana. Y necesitamos gente que le dé la bienvenida a aquellos que el Señor, oiga, aquellos que el Señor separa para sí. El buen trato, la hospitalidad, el amor, son los que hacen la diferencia. Y oiga, es mi ruego que esta palabra te cargue el corazón y te diga Dios en esta mañana, tú eres el Ananías que yo quiero usar. Tú eres el Ananías que yo quiero que trabajes con tal persona. Tú eres el Ananías que yo quiero que le dé la bienvenida a fulano, a sutano, a la fe. Si Ananías se niega a ser usado por Dios, Dios se busca otro. Pero tal vez, oiga, no en ese tiempo perfecto que Dios quería obrar, porque Dios lo quería hacer con él. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere trabajar con tanta gente. Dios quiere ministrar a tantas personas. En los puertos aquí hay tanta necesidad. En la comunidad donde vives hay tanta necesidad. Hay tanta gente herida, hay tanta gente con problemas, con dificultades. Tú puedes ser quien le dé la bienvenida a la fe. Tú puedes ser el instrumento del Señor. Y no lo mires con una visión limitada de que Él no me va a creer. Él no va a ceder a la invitación. Acuérdese que Dios, de la misma forma que te está inquietando el corazón, sincronizadamente está trabajando con los otros. Está trabajando con esa persona. La Biblia dice que Pablo inmediatamente comenzó a testificar en Damasco. Estuvo allí con los discípulos. Luego va a Arabia. Y luego vuelve a Damasco.
Este fariseo de fariseos, celoso, se volvió el creyente más celoso, más apasionado, oiga, dispuesto a morir por la fe que antes perseguía. Escribió 13 cartas, algunas desde la prisión, cartas que podemos considerar joyas teológicas. La cristología, oiga, la ciencia teológica que habla de Cristo, que hoy tenemos, casi la debemos en su totalidad al apóstol Pablo. Que el Evangelio haya arropado gran parte del mundo, se lo debemos al ministerio del apóstol Pablo. Así que, hermanos, necesitamos tanto Pablos como Ananías en la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, ese hombre de brillante intelecto, ese hombre de una voluntad de hierro, pero también de un corazón compasivo, ese hombre que en lo que tenía que ser inflexible era inflexible, pero en lo que tenía que ser flexible también lo era, fue ganado para el Señor y ministrado por aquel hombre llamado Ananías. Oiga, no reconocido tal vez dentro del ambiente cristiano por mucha gente, pero reconocido por el Dios del cielo. Oiga, el reconocimiento que viene de Dios del cielo es el reconocimiento que vale, porque la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo, nuestra obra, lo que hacemos, oiga, en la iglesia del Señor. Yo te invito a estar de pie en esta preciosa mañana. Precioso el Señor. Las historias que presenta la Escritura de conversión son extraordinarias. Lo que Dios hace con la vida de los hombres es poderoso. El Dios que cambió el corazón de Pablo, el Dios que le dio una nueva vida al apóstol Pablo, aleluya, está con nosotros. Y está aquí en esta mañana, hablando tanto a aquel que no conoce al Señor, como a nosotros que le conocemos. Oh, el Señor tiene planes. Amigo que me escuchas en esta mañana contigo, el Señor tiene un propósito perfecto, un propósito grande en tu vida. Y en esta mañana te queremos ofrecer el amor de Jesús. El amor del Señor que excede todo conocimiento humano, que va por encima de la capacidad del hombre. En esta mañana, si hay alguien que desea acercarse al Señor, dale el corazón a Jesús, alguna visita que esté con nosotros, hoy le invitamos. Si alguien desea reconciliar su vida con Dios, le invitamos a que levante su mano en el lugar donde está y nos haga saber: yo quiero la oración, yo quiero que el Señor obre. Hay una mano por ahí. Amén. Alguien que quiera, oiga, tener esa experiencia de venir al Señor. El Señor es bueno. Presenta implorando que tú le toques. Si acaso se detuvo la pasión de mi mirada, trabajaba con llega mi alma mira su necesidad en esta mañana al rincón de nuestro encuentro, de la autoridad delegada que tú nos has dado. llega el lugar donde empezó nuestra misa. Proclamamos que tu Espíritu Santo trabaja. La respuesta a ella, Señor. Si acaso se olvida, oh, pero por la paz tuya que se me escapa, oh, que llene su corazón.
pasión vivirá. Oh, que tengo una experiencia profunda contigo y con tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, se ha guiado mi voz. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la luz. Llévame a la luz. Solo allí hay restauración. Solo allí de nuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo allí de nuevo mi amor. Llévame a la luz. Llévame a la luz. Te adoramos, te adoramos. Si hay alguien más, el altar está abierto. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Me olvida, Él es bueno. si acaso se Él es bueno. escapa. Gracias, Señor. Si acaso se renuda la pasión de mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la luz. Llévame
nosotros Samuel Paz y su hija Camila. Páez. Que yo no leo bien. Dios te bendiga mucho, hermano. Qué lindo, gloria a Dios. Invitado por María Isern. Qué bueno, gloria a Dios. Gilmar N. Rufat. Dios te bendiga mucho. Invitada por Valeria Zavala. Gualesca Álvarez Rodríguez. Dios te bendiga, Gualesca. Invitada por la familia de Valeria también. La gente está haciendo su asignación. Qué bueno que hayan estado con nosotros en esta mañana, igual a las otras visitas, oiga, que nos han bendecido con su presencia. Amén. Brenda Ramos, ¿verdad? Y Kiara Otero, que estuvieron con nosotros también. Qué bueno. Ahora leo menos que ahorita. Jakes, Francesca, Isaías. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y Milagros Quiñones, gloria a Dios, qué bueno. Ella vino desde Cauda, oiga. Gloria al nombre del Señor. Esto no es lejos. Damos gloria al Señor por estar con nosotros. Si no tienen una iglesia donde congregarse, aquí hay una que le recibe con amor. Amén. Con los brazos abiertos. Somos una comunidad de fe sanadora y estamos para amarle abundantemente. Aquí hay amor en abundancia. Le damos gloria al Señor por eso. Quiero dar unos anuncios que son importantes. El primer anuncio que se me ha olvidado